De regreso a las sendas antiguas. Shalom para todos, sean ustedes bienvenidos a este su canal de regreso a las sendas antiguas. Hoy vamos a abordar un tema que es el tema de la resurrección, como está relatado en los evangelios, y pues esa es nuestra única fuente. Así que vamos a ver qué es lo que los evangelios nos dicen con respecto al tema de la resurrección. Bien, en el cristianismo por lo general ve la supuesta resurrección de Jesús como un fundamento sólido sobre el cual fundamentar su fe. Obviamente, Pablo lo hizo muy claro en 1 Corintios cuando dijo que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería la fe del creyente. Entonces, tiene mucha importancia el tema de la resurrección en el cristianismo, en el catolicismo y en el mesianismo. Entonces vamos a mirar qué es lo que tenemos enfrente. Así que estas personas en el cristianismo, catolicismo y mesianismo, supuestamente un mesianismo judío que es un tipo de cristianismo, estas personas sienten que existe evidencia sólida que prueban que la resurrección fue un evento histórico real. Aunque este evento supuestamente tuvo lugar hace muchos siglos, todavía estos cristianos sienten que honestamente pueden estar seguros de que Jesús realmente fue visto vivo después de su muerte en la cruz. Vamos a ver, vamos a plantear dos escenarios aquí, un escenario a favor y un escenario cuestionando el relato. El escenario que está a favor nos dice que el hecho de que los discípulos de Jesús no abandonaran su creencia en Jesús después de su muerte es un factor que podría llevar a la gente a creer que Jesús resucitó. ¿Por qué estas personas mantendrían su lealtad a alguien que murió y nunca más fue visto? Eso es un punto a favor de la resurrección. Los discípulos sufrieron persecución para permanecer fieles a sus creencias. ¿Por qué lo harían si no hubieran visto su fe corroborada con la resurrección? ¿Cómo podrían estos discípulos predicar una mentira y luego ir y morir por algo que saben que es falso? O sea, ellos estaban convencidos. Entonces, eso en sí es una prueba muy fuerte de que realmente sí creían que hubo una resurrección. Ahora, otro factor que parece dar crédito a la historia de la resurrección es el hecho de que los oponentes de Jesús, las autoridades judías, el círculo de los sacerdotes saduceos, el sumo sacerdote, etc., las autoridades judías no presentaron su cuerpo para refutar las afirmaciones de sus discípulos. Uno pensaría que si él no hubiera resucitado, pues ellos hubieran podido presentar el cuerpo para decir, mire, que no resucitó. Pero eso no se llevó a cabo. Ahora, a los ojos de muchos cristianos, estos factores equivalen a su aceptación de la historia de la resurrección como un hecho histórico comprobado. Sin embargo, hay algunos puntos que necesitan ser considerados. El primero y el más básico es el pasaje de Deuteronomio capítulo 13, versículos 2 al 6. En este pasaje, Dios nos instruye claramente que incluso si se realiza un milagro que parece corroborar las afirmaciones de un profeta, no debemos tomar esto como una señal de que Dios quiere que tengamos a esta persona como un ser divino o lo vayamos a divinizar. Eso se nos advierte en Deuteronomio. Así que los milagros no prueban, los milagros no prueban nada. Los profetas hicieron milagros, Jesús pudo haber hecho milagros, pero también
tengamos en cuenta que los magos del faraón de Egipto también hicieron milagros. Todos los milagros no son una prueba fehaciente para corroborar que alguien tiene una etiqueta especial de divinidad en absoluto. Bien, así que en este caso, este pasaje nos instruye claramente que incluso si se realiza un milagro, no debemos tomarlo como algo para hacer de esa persona a alguien especial, de ponerlo en un pedestal de divinidad. Eso sería idolatría. Dios nos está probando para ver si verdaderamente lo amamos con todo nuestro corazón. Hay algo que Dios aborrece y es la idolatría. El hecho de que un ser humano se ponga a ponerle atención o dedique su atención espiritual a un ser que es un ser creado. El único ser que merece toda la atención nuestra es nuestro Padre, el Creador, el Eterno. Entonces, toda la afirmación de la resurrección, incluso si pudiera estar respaldada por evidencia sólida, no tiene la fuerza para probar la veracidad de cualquier tipo de cristianismo trinitario. Es decir, no es esa una razón para haber formado de Jesús el Hijo o haberlo hecho de una forma, un personaje divino, porque no es una base, no hay un fundamento bíblico. Bien, entonces, podemos decir que en el cristianismo católico y el protestante señalarían los libros del Nuevo Testamento como las fuentes. Estos escritos existieron muy temprano en la historia del cristianismo. Dan testimonio de la historia de la resurrección. Tenemos que preguntarnos, ¿quién escribió estos libros? ¿Quién escribió los evangelios? Realmente no se sabe. Porque hubo muchos escritos que salieron como una entidad pseudoepigráfica. Alguien hacía un escrito y le ponía el nombre de otro personaje. Entonces, no se sabe realmente quién escribió los libros. Podemos decir que Mateo no pudo escribir el libro de Mateo porque los textos que están en Mateo van en contra de lo que dice la Biblia hebrea. Y si hubiera sido un judío, es muy difícil que hubiera ido en contra de lo que dice la Torá. Es muy difícil. Entonces, es muy complicado aceptar esa parte. Así que no sabemos realmente quién escribió los libros, los evangelios. Ahora, otra pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quién determinó que los autores de los evangelios eran personas de confianza? Porque no se nos da, digamos, una referencia en cuanto a que la persona que está escribiendo es una persona de respeto, que merece creerle o que es aceptada en el medio, etcétera, etcétera. No se nos dice nada, absolutamente. Otra pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué criterio utilizaron los primeros cristianos para determinar que estos escritos deberían ser considerados como santos? ¿Qué criterio? O sea, ¿qué requisitos deberían tener para haber sido aceptados como libros que se le pudiera dar algún tipo de credibilidad? Otra pregunta, ¿qué nos asegura que los primeros cristianos que tenían estos libros realmente creían cada palabra que estos escritos contenían en un sentido literal? No sabemos. Ahora, dado que no existe una cadena directa de tradición, como en el judaísmo hay una cadena directa de tradición de la Torá escrita y de la Torá oral. Pero en el cristianismo no tenemos eso, no hay una fuente donde diga vino de acá, siguió por aquí, siguió por acá, no hay eso, sino son escritos que aparecieron sin ningún tipo de, digamos, de antesala, que podamos confiar, tan pronto lo vemos, podamos confiar en él. Así que
Si no hay una cadena directa de tradición con respecto a ninguno de estos asuntos, entonces parece que no hay una forma definitiva de responder a estas preguntas. Ahora, tomemos las palabras de las escrituras cristianas al pie de la letra. Supongamos que los escritores de estos libros eran de hecho personas que vivían cerca de donde ocurrieron los hechos. Supongamos también que no tenemos motivos para sospechar que estos autores pudieran haber sido deshonestos. Entonces, abriremos los libros y permitiremos que ellos hablen por sí mismos. Lo primero que salta a la vista de inmediato es que estos autores no te dicen de dónde obtuvieron la información. Entonces, no sabemos cómo ellos obtuvieron la información o de dónde, cuáles fueron las fuentes. No tenemos esa información. La variedad de eventos descritos en estos libros excluye la posibilidad de que los propios autores fueran testigos oculares de cada evento mencionado en los libros. Aún más, no hay testigos oculares de la resurrección. No hay ni un solo testigo que diga, yo vi o yo presencié la resurrección. No lo hay. Gran parte de esta información, si no toda, estaba relacionada con personas que de pronto ni siquiera casi que ni vivieron en esa época, porque para el momento de la escritura, de la redacción de los evangelios, habían pasado 40, 50 años. Muchas personas ya habían muerto, otras personas ni siquiera se enteraron de los eventos. Bueno, ahora, ¿quién determinó que estos hombres que escribieron eran profetas? O si lo eran, entonces, ¿por qué hay tan poca precisión en sus descripciones de los mismos eventos? Vamos a mirar que la forma como los evangelios abordan el mismo evento, todos tienen un relato diferente. Es como si a mí me contaran un evento que sucedió hoy por la mañana y me lo contaran, me dieran 3 versiones diferentes. Me quedaría muy difícil a mí saber cuál de esos 3 relatos es el verdadero, o cuáles no es, cuáles no son. Así es como los evangelios abordan el tema de la resurrección, porque hay diferentes detalles, y ahí es donde tenemos que fijarnos, porque necesitamos, o se necesita realmente algún tipo de credibilidad en los detalles. Y si yo cuento una historia que no la vi o no estuve ahí, pues yo voy a contar algo diferente de lo que otra persona que tampoco estuvo lo va a contar. Y eso fue lo que sucedió con los evangelios. Ahora, ¿cómo entrevistaron estos autores a sus fuentes de información? ¿De dónde sacaron ellos la información? ¿Qué criterios utilizaron para determinar la confiabilidad de las personas que les contaron los detalles de las historias que escribieron? Cuando nos damos cuenta de que los escritos de las escrituras cristianas se contradicen entre sí en cuanto a los elementos básicos de la historia de la resurrección, nos damos cuenta de que alguien no está relatando los eventos como realmente pudieron haber sucedido, si fue que sucedieron. Lucas nos dice que la primera aparición de Jesús a sus discípulos tuvo lugar en Jerusalén. Mateo y Marcos dicen que fue en Galilea. Entonces, no podemos decir si fue en una parte o en otra. Así que vamos a mirar algunas cosas en detalle, y lo primero que vamos a ver es, nos vamos a enfocar en la mañana de la resurrección y nos vamos a quedar con simplemente el tema de la resurrección. El tema de la resurrección. Entonces, vamos a hacer una pregunta. ¿Quién se acercó primero al sepulcro vacío? Y aquí encontramos 4 versiones diferentes. Según Juan, capítulo 20, versículo 1, fue solo María Magdalena. Según Mateo 28:1, fueron María Magdalena y la otra María, la madre de Jacobo,
Según Marcos, capítulo 16, versículo 1, fueron las dos Marías y Salomé. Según Lucas 24:10, fueron las dos Marías y Juana. Entonces, aquí con eso, comenzando, vemos que hay diferentes relatos en cuanto a quiénes fueron los primeros que se acercaron al sepulcro. Otra pregunta es, al llegar por primera vez a la tumba, ¿fueron recibidos por quién? Según Mateo 28, versículos 2 y 5, por un ángel que estaba sentado afuera. Según Lucas 24:4, por dos hombres que estaban parados adentro. Según Marcos 16:5, por un hombre sentado adentro. Y según Juan 20, por nadie. Entonces, esto hay mucha diferencia. En dos pequeños detalles hay mucha diferencia. Ahora, otra pregunta que nos podemos hacer es si María Magdalena recibió la noticia de la resurrección antes de su encuentro real con Jesús. Según Mateo 28:5 dice que sí. Según Marcos 16:6 dice que sí. Según Lucas 24:5, sí. Según Juan dice no está de acuerdo y sostiene que fue el mismo Jesús quien primero le reveló a la desconsolada María que estaba vivo. O sea, hay una gran diferencia ahí también. El cuarto punto es ¿a quién apareció Jesús ya resucitado primero? Según Mateo 28, del versículo 8 y 9, a una María Magdalena llena de gozo en el camino. Según Juan 20, versículo 14 al 17, a una María afligida en la tumba. Entonces, también hay mucha diferencia ahí. Cuando a las mujeres se les informó por primera vez que Jesús había resucitado, según Marcos 16:8, se guardaron la noticia con miedo, pero según Lucas y Mateo se apresuraron a informar a los discípulos. Otra pregunta, ¿fue el informe inicial de María Magdalena a los discípulos un relato de lo que le habían dicho dos hombres? Según Lucas 24:9 fue un relato de lo que le habían dicho dos hombres. Según Juan, fue un relato en primera persona de una visita real de Jesús resucitado. También hay mucha diferencia ahí. Otra pregunta, ¿en dónde se apareció Jesús primero? Según Mateo y Marcos, se apareció en Jerusalén a los 11. Según Lucas, se apareció en Jerusalén a los 10. ¿Por qué serían 10? Porque ya no estaba Judas y Tomás supuestamente no estaba. Según Juan, capítulo 20, versículo 10, se apareció a los 10 con Tomás ausente. Y entonces también tenemos que hay muchas diferencias para nosotros poder argumentar que están relatando el mismo evento de la misma forma. Hay muchas cosas que tenemos que mirar en cuanto, por ejemplo, la primera es que en Mateo se nos menciona que en Mateo, y vamos a ir al capítulo 28 de Mateo, donde habla de la resurrección, capítulo 28 de Mateo dice, pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto. Bueno, pero ningún otro evangelio dice que hubo terremoto, solamente Mateo menciona un terremoto. Y dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel, o sea, el terremoto fue porque vino el ángel, porque ahí dice, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, o sea, ¿será que María Magdalena vio que el ángel descendió del cielo? Y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Bueno, entonces, obviamente que le dice que Jesús no está aquí, pues ha resucitado. Entonces le dice el ángel a María Magdalena, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y que viene
y que va delante de vosotros a Galilea. Entonces dice aquí, terminando esta primera parte, dice, se fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Dos cosas acá. El primero es que entonces tocaron a Jesús, porque en algún otro momento Jesús le dijo a María Magdalena que no lo tocara porque no había subido al Padre. Pero aquí en Mateo dice que sí, que ellas abrazaron sus pies y le adoraron. Esa palabra adorar, terrible, porque están adorando a un ser humano. Eso es idolatría. Eso lo prohíbe la Biblia hebrea, tajantemente. De los temas más fuertes que el Eterno realmente enfatiza es la idolatría. Y si lo adoraron, pues estaban adorando a un ser humano. Eso es lo que tenemos en Mateo. Entonces, y vamos en Marcos, y aquí habla de un ángel que bajó del cielo. En Marcos dice, y muy de mañana el primer día vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían, ¿quién removerá la piedra de la entrada? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado. Ya no era un ángel que bajó del cielo, sino era un joven que estaba sentado al lado derecho. Así que este es otro episodio. Y vemos que dice aquí que habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. ¿Cómo le parece que los discípulos no le creyeron la historia a María Magdalena? ¿Por qué sería? Luego tomamos el libro en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Dice que llegaron unas mujeres y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que pararon junto a ellas 2 varones. Entonces tenemos, en 3 relatos tenemos, en primer lugar, un ángel que vino del cielo. En segundo lugar, un joven. Y en Lucas aparecen 2 varones. Entonces, ese mismo evento y ese mismo detalle está cambiado en cada uno de los relatos. Con vestiduras resplandecientes, dice acá. Entonces ellas se acordaron, bueno, dicen, entonces los varones le dicen, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucita al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo. Dice, más quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Y otra vez, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. O sea, aquí tampoco los apóstoles les creyeron a las mujeres. Entonces, muy diferente. Y por último vamos a ver lo que tiene Juan. Juan dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro. En otras partes dice que ya había salido el sol. Bueno. Al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Supongamos que es Juan. Y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Esto es interesante, porque María Magdalena por primera vez cuestiona y se pregunta si fue que el cuerpo de Jesús no se lo llevaron. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Luego llegó Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos. Bueno, entonces entró también el otro discípulo
y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Aquí hay una pregunta. ¿En dónde está la escritura que dice que era necesario que él resucitase de los muertos? ¿A cuál escritura se refieren acá? En ese momento, en el momento de la resurrección. ¿A cuál tipo de escritura? Porque en la Biblia hebrea no hay nada en absoluto que hable de esto. Entonces, Juan se pregunta, entonces dice aquí en el versículo 9 del capítulo 20 de Juan, porque aún no habían entendido la escritura. ¿Cuál escritura? Que era necesario que él resucitase de los muertos. No hay ninguna escritura que diga eso. A no ser que sea el Nuevo Testamento. Pero para el momento de los hechos, el Nuevo Testamento, es decir, en el momento de la resurrección, el Nuevo Testamento no había sido escrito. Eso se escribió 40, 50 años después. Continuamos con el tema de Juan porque es importante. Dice, pero María estaba afuera llorando, dice acá, junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles. Aquí otra vez hay dos ángeles, con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies. Y le dijeron a ella, mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Otra vez, María Magdalena estaba casi convencida que el cuerpo de Jesús lo habían movido. Entonces, cuando uno se puede preguntar el tema de la tumba vacía, usted entra a internet y usted encuentra 10, 15 páginas sobre la tumba vacía y todas dicen igualito lo mismo, que es una huella de que Jesús resucitó. Pero ¿qué tal si damos cabida a la otra opción? ¿Qué tal que hubieran movido el cuerpo de Jesús? Obviamente la tumba estaría vacía. Entonces, ella dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Entonces aquí, en el caso de Juan, relato de Juan, Jesús no salió a encontrarlas cuando ellas iban a avisarle a los discípulos, sino que él se encontró con ella dentro del recinto del sepulcro. Entonces, dice aquí, cuando ella había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¿Cómo usted puede ver a una persona que ya conocía y volverla a ver y no reconocerla? Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, o sea, el que cuidaba el lugar del sepulcro, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Todavía ella estaba casi que convencida que el cuerpo de Jesús había sido movido de la tumba. Jesús le dijo, María, y volviéndose a ella, le dijo, Raboní, que quiere decir mi maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Eso lo dice Juan. Pero cuando vemos en Mateo, Jesús sale a encontrarlas y ellas le abrazan los pies y lo adoran. Entonces, ¿qué diferencias de relatos? Continuamos con el tema de Juan. Dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Bueno, y también debemos decir que en el capítulo de Mateo, cuando ellos van, cuando Jesús se aparece a ellos en Galilea, Jesús les dice, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando vieron, le adoraron. Otra vez, le adoraron, adorar, terrible. Le adoraron, pero algunos dudaban, todavía dudaban, no lo creían. Y entonces, aquí lo que tenemos, como ustedes se pueden dar cuenta, es una mezcla
de diferentes versiones de un hecho supuestamente histórico, pero los relatos no concuerdan. Hay muchas diferencias. Hay muchas diferencias. Entonces, ¿cómo se podría reconciliar eso? Esas son preguntas que quedan. Y nuestro objetivo acá en este canal es simplemente informar. Nosotros no estamos tomando juicio ni de un lado ni de otro, pero estamos mostrando una realidad. Si a mí me cuentan un evento en 3 o 4 formas diferentes, así sea en 2 formas diferentes, yo tengo que dudar del evento. Pero ¿cómo serán 4 eventos, 4 formas de relatar el mismo evento que sean tan diferentes? Eso me daría a mí mucha duda. Me daría mucha duda. Entonces, eso sería una de las cosas que realmente se necesitan cuestionar. Así que hay que fijarnos en una cosa. Digamos que hay un líder amado como lo era Jesús, un líder a quien sus seguidores creen que es más grande que Moisés y más sabio que Salomón. El cristianismo protestante nos quiere hacer creer que sus discípulos creían que él era un Dios todopoderoso. La devoción de sus discípulos era extrema. Las escrituras cristianas informan que los seguidores de Jesús tuvieron que renunciar a todas sus posesiones para unirse al grupo. Jesús exigió que sus seguidores lo amaran más de lo que aman a sus padres, cónyuges o hijos. Está claro que sería mucho menos. Dice, está claro que lo que estas personas requerirían como evidencia de la resurrección de su adorado maestro sería mucho menos que la evidencia requerida por alguien que no está tan afectado por este evento. Con todo esto en mente, Mateo informa en el capítulo 28, versículo 17, que cuando Jesús apareció a sus discípulos, algunos lo adoraron, pero algunos dudaron. Entonces, esto deja mucho que pensar. Hay algo que decir acerca de esto. Falta mucho el testimonio de las escrituras sobre la historia de la resurrección. Es difícil ver cómo uno puede considerar estos escritos como evidencia convincente. ¿Usted consideraría esta evidencia convincente? ¿Cómo sabría usted cuál de los 4 relatos es el verdadero? Porque realmente la duda comienza a manifestarse en la persona. Así el más fiel creyente comienza a dudar. ¿Por qué? Porque se ha aceptado el tema de la resurrección, pero no se han visto los detalles, no se han visto los mínimos detalles. Y es ahí donde nosotros podemos ver que hay falencias, que hay errores, que hay diferencias. Entonces, eso es lo que tenemos que preguntarnos. Ahora, ¿qué pasa con los discípulos? Si eran tan devotos de Jesús, pues, si no tenían su fe corroborada por una resurrección real, o sea, el tema de la resurrección los aferró más. Pero hay que tener en cuenta una cosa: no hay ni un solo testigo de que Jesús resucitó. Nadie lo vio resucitar. No lo hay. Entonces, no es que tengamos que decir que es falta de fe, no. Yo tengo que mirar la evidencia, porque si yo fuera un creyente cristiano, tendría que decir, necesito ver la evidencia. Pero
si estamos mostrando la evidencia, y es una evidencia que no tiene mucho fundamento por las diferencias que hay entre los diferentes relatos, eso nos causa mucha duda. Entonces, pues yo realmente hay muchas otras cosas por mirar acerca de la resurrección, pero no quiero entrar en detalle en este momento, y más bien quisiera dejarles este tema para que ustedes lo miren, ustedes mismos vayan a los evangelios y miren las diferencias que hay tanto en el tema de la sepultura como en el tema de la resurrección. Y hay diferencias muy grandes. Y acuérdense de una cosa. Estos evangelios, lo que usted tiene escrito ahí, fue escrito 40, 50 años después de los hechos. Cuando usted comienza a leer los evangelios, usted va a ver que a medida que transcurre el tiempo, la historia se vuelve más larga. Entonces, terminamos que realmente tenemos que responder unas preguntas en la próxima vez. Una de ellas es, ¿por qué las autoridades romanas o las autoridades judías, saduceas, no mostraron el cuerpo de Jesús? Esa es una pregunta que vale la pena ver. ¿Por qué en Israel nunca se supo de ninguna resurrección? En la historia de Israel no hay nada escrito. ¿Por qué Flavio Josefo, que es el historiador de Israel, un historiador judío de la época del primer siglo, no cuenta nada de ninguna resurrección? Entonces, ¿por qué no se habla de ningún terremoto, como lo habla Mateo? Todos estos son detalles que uno tiene que comenzar a sopensar. Porque si yo estuviera en esa situación, yo exigiría una evidencia. Y una evidencia convincente. O si no, ¿en dónde restaría mi fe? Porque la verdadera fe se basa en el conocimiento. ¿De qué? De los hechos, en lo que yo creo. Así que por ahora los dejo. Les agradezco mucho su atención y quedaremos atentos para una próxima oportunidad para continuar con este tema. Muchas gracias.